puede? Ahí. Listo, hola, buenas noches familia cósmica. Hoy estamos de manteles largos en este mes patrio, pero también de cara a el mes favorito de muchos de nuestros seguidores en Cósmica Fanzine y mío también, dicho sea de paso, que es octubre y el mes más spooky y la temporada favorita en esta su casa Cósmica Fanzine. Y para irnos adelantando, ir abriendo motores para esta temporada, empezamos con la presentación del libro de, aquí presente, Camilo Sarce. Bueno, antes que nada, les voy a leer su biodata, la que nos hizo llegar. Y permítanme un momento, ahorita la pongo por aquí. A ver. Aquí está. Pues Camilo Sarce es escritor, guionista independiente, estudiante de cine, investigador y viajero originario de Chile. Hola, buenas tardes. Este, Bueno, me presento, soy Camilo Sarce, soy de Chile y bueno, estoy aquí con ustedes para presentar un libro de reciente publicación, Cuentos Sofocados. Es un libro de literatura erótica de terror, con historias muy inusuales, que fue publicado en España recientemente, hace algunos días, y mi intención es difundirlo aquí en Hispanoamérica, ¿no? En todos los países de habla hispana, y dar a conocer ciertos puntos de vista que me han estado inquietando durante los últimos años. Son 4 relatos que eh, yo los defino como hiperrealismo fantástico. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando uno experimenta situaciones límites de la realidad misma, es como si la realidad se desdoblara a sí misma y uno entrara a otras facetas de esa realidad, ¿me entiendes? Como, entonces, claro, yo mismo estaba en esas situaciones límites. Y, y gracias a los viajes también pude recuperar experiencias de otras personas que han vivido esas cosas, sobre todo en el campo, donde la gente está muy desdoblada, vamos a decirlo así. Entonces, estos 4 relatos se agrupan en un solo libro que tiene como punto de conexión personajes que están en situaciones eh, de sofoco, de atrapamiento, o sea, que están atrapadas por sus circunstancias, que pueden ser físicas, psíquicas o políticas, o todo al mismo tiempo generalmente. A pesar de que los personajes están incluso en lugares, en entornos muy abiertos, siguen estando atrapados. Esa es la dinámica. sí, es como este momento de previo a la asfixia, ¿no? Cuando todavía estás como que pateando por aire, pero justo es como cuanto más se te escapa, cuando Exacto. más quieres Sí. escapar es cuando más te sientes atrapado. Mm. Por ejemplo, Sí. yo dividí estos relatos porque cada relato tiene un estilo distinto, son historias distintas. Por ejemplo, el primer relato, titulado La Ñanca, eh, cuenta la historia de un campesino que está en una situación muy terrible porque su madre está enferma y la madre lo envía a trabajar al campo con la tía. Y descubre que la tía es una déspota, es una mujer muy desordenada, que está borracha, digamos, todo lo contrario de lo que él pensaba. Y es un personaje que sigue estando huérfano, sigue estando atrapado en sus circunstancias a pesar de estar en la cordillera de los Andes, porque ocurre en un pueblo. Y vive en una casa que está, digamos, en la orilla del cerro, ¿no? Como cayéndose a pedazos. Eh, que es parte de un Chile muy doloroso que fue
previo a los años 80, más o menos se basa en esa época, cuando recién empiezan a salir los televisores aquí en Chile. Y bueno, aquí el personaje se encuentra con una situación muy, muy delicada, ¿no? Porque aquí hay una niña que crió la tía, ¿no? A la que la apodan la ñanca, y descubre que ella, digamos, es parte de un pacto muy oscuro, muy terrible, que tiene que ver también con asuntos sexuales, digamos, con un arriero que baja de vez en cuando de los cerros, ¿no? Aquí en Chile es muy típica la figura del arriero que no se sabe qué es, si es un ser humano, un extraterrestre o una entidad sobrenatural, porque son personas que muchas veces están muertos. eh, y aquí el personaje descubre que este personaje es una especie de brujo, nunca se define en la novela, porque son novelas cortas en el fondo, que hace pactos, digamos, con las personas uniendo su alma a la de él, la esclaviza, ¿no? Como el vudú. No sé si tú has escuchado hablar de eh, el polvo zombie. Sí, sí, cómo no. Que es muy común. Yo lo había oído más en Sí, el vudú de Haití, de la sí. zona del Caribe, ajá, pero nunca me imaginé que en Chile también ocurriera algo así. Yo no tampoco sé si ocurre algo así, pero por ejemplo hay una leyenda que es la del Trauco, que pasa algo parecido, ¿no? Como que hay una especie de hipnosis sexual que el brujo hace con respecto a otra persona para apoderarse de esa persona, teniendo en cuenta que ese apoderamiento, porque es un apoderamiento psíquico del otro, entonces eso genera mucho como, es una cosa muy perversa, porque al mismo tiempo que hay porque los brujos buscan unir lo que se llama el aura, su propia aura, con la de las dos víctimas, y así amarrarlas. De eso se trata esta historia, ¿no? De cómo un personaje, un chico más o menos de 20 años, que no digo su nombre, nada, un personaje, rememora ese momento que quiso, digamos, a toda costa enterrar. Él no reconoció por años esa situación, que vio, que fue testigo. Entonces ahí está lo terrible, porque digamos que él quiere salvar a esta niña, ¿no? De este hombre, pero esta niña, que es una chica adolescente, como de 17 años más o menos, ella no quiere ser salvada. Ese es el punto. Esa es como la filosofía de ese relato, más o menos. Y lo que yo quise decir es que muchas veces las personas quieren salvar a otras, pero esas personas no quieren ser salvadas. Se hacen adictas a ese enlace que yo te acabo de decir. Sí, eso suena muy, muy interesante. De hecho, cuando estaba leyendo los fragmentos que tan amablemente que tan amablemente hiciste llegar a el correo de Cósmica Fanzine, de hecho esa fue una de mis grandes como que inquietudes, ¿no? La forma en la que se une este deseo, pero un deseo más cercano, ¿no? A la muerte, incluso a Mm, veces, ¿no? Es como que roza ese punto y, y a mí me surgió la duda en parte. Bueno, ya nos decías que te basas en todo esto en parte del folclore chileno, pero ¿tuviste otras influencias aparte de estas situaciones, pues, asfixiantes, sofocantes, como bien dice el título del cuento? Quizás una inspiración por ahí, no sé. sí. Eh, yo cuando era adolescente, sin querer, me topé con una secta de tipo New Age, pero ni siquiera era eso, era una organización sectaria incluso más densa que las simples sectas New Age que incluso tú puedes encontrar en México, en Hispanoamérica, en Argentina. En una época más o menos fue en el 2010. Yo era muy chico, tenía como 16 años más o menos. Entonces, para mí fue una experiencia de shock, porque de un momento a otro se me abrieron unos conocimientos que yo nunca pude imaginar que podía llegar a tener. Yo en ese momento era católico, entonces, claro, se abre un mundo
que más encima era un mundo que las cosas ocurrían de verdad. Y los lazos energéticos entre las personas eran reales, tan reales que podían generar obsesiones, alucinaciones. De hecho, mucho de este libro tiene que ver con alucinaciones de los personajes. Los personajes no tienen idea de lo que le está pasando. No saben si sus experiencias son reales, son falsas, porque todo el rato la realidad le está disparando el hecho de que sí son reales, pero ellos no saben tampoco. Están en la permanente duda. Lo mismo que un poco me pasó a mí, ¿no? Se escucha un poco por las fiestas patrias. Sí. Bueno, te entiendo. Ajá. Aquí también en estas transmisiones luego se ha oído de todo. Hasta una vez me acuerdo que estábamos hablando era una convocatoria hablando de ¿Mm? policiales, ¿no? Ay, justo. Literatura negra, ajá, de detectives. Y justo en ese momento pasó la policía por mi casa. Es como de, Sí, ¿qué clase de coincidencias son estas? Pero bueno, entonces, pero, ¿sabes qué? Ahora me sí, acuerdo que, sí, con respecto a lo que no, tú me dices, ujú, hay una ajá, frase en la Biblia que a mí me impactó mucho, porque yo ujú, me puse a leer la Biblia, porque claro, hay una frase que dice lo siguiente, hay un personaje que se une con otra mujer sin quererlo, ujú, y después le hace una consulta a uno de los profetas y él lo confirma que su alma quedaron unidas, a pesar de que ellos no querían. O sea, hicieron un pacto que no querían hacer. Y el alma o el aura o el campo áurico quedaron así ligados y quedaron esclavizados de ese pacto, por así decirlo, sin desearlo. Yo encuentro que eso es espantoso, ¿no? Entonces, también está bien ahí, ¿sí? ¿Llegó la señal? Sí, se había ido la señal. ¿Llegó, cierto? No, yo no escucho, no escucho. ay, qué tonta, ya, Ahí sí, ya, listo, ¿ya me sí, escuchas? sí, ahora Sí. sí. Ujú. Bueno, sí, o sea, sí es espantoso. De hecho, eso a mí me hizo pensar cuando alguna vez escuché, no sobre sectas, pero que hay gente que dice, ay, no, es que eres mi alma gemela y no sé qué y no sé cuántos, Exacto, sí. pero, pero en algún momento escuché que, y decían, y si en realidad no es tu alma gemela y si en realidad alguna vez ya los secuestraron a ambos los extraterrestres y Mm. los hicieron parte de un experimento y por eso se recuerdan y por eso sienten esa disque química tan, Desquiciante a veces, o sea, sí, exacto, exacto, así como sí, algo, ajá, así como que te aplasta hasta que sientes que es como algo que no puedes controlar, ajá, y yo fue como de, qué miedo, qué miedo que esto sí, sí, pueda ocurrir, la verdad, sí. sí. Y de hecho ocurre mucho en el campo, o sea, a mí me da la impresión que la gente del campo está más despierta a esas realidades y me contaban Ujú, cosas parecidas, ¿no? De estas sí, situaciones de gente que se queda ligada porque por un deseo irracional y que eso los ujú, conducía incluso a desarrollar lo que se llama, por ejemplo, la telepatía, cosas rarísimas, podían saber lo que le iba a pasar al otro, pero no desde la pureza, ¿me ujú, entiendes? Es como que las personas, o sea, esas cosas existen y están todo el rato lateando y si no nos damos cuenta. ujú, Nos damos cuenta de que tal vez estamos ligados a un montón de cosas que no queremos, ¿no? Pero, sí, ibas a decir algo. no, 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 nada. Y en ese sentido, en que no quiero dar mucho spoiler porque yo la considero una novela de misterio en el fondo. Este campesino es un investigador, es una especie de detective de la intuición y va comprobando que sus intuiciones son reales con respecto a esta niña, ¿no? Esta chica, a esta adolescente que él siente incluso como
como celos, ¿no? De este otro arriero. Siente celo del arriero que están respetados, ¿no? Y él intuye que no está bien, que hay algo con él que no es real, que no es correcto. Y eso atormenta al personaje. Pero después empiezan a ocurrir otro tipo de fenómenos en torno a esta niña que son, bueno, eso lo dejo ahí. Sí, sí, sí. Eso se queda como un abrebocas, ¿no? Como para que quieren saber qué más, pues lean el libro. Sí, sí. Lo cual me lleva Son muchas a... experiencias que, Ah, ¿no? ¿Qué ibas a decir de que son muchas sí, experiencias? sí es que, o sea, yo encripté muchas informaciones, digamos, como, o sea, es un libro que se puede leer muchas, o sea, esa novela en específico se puede leer muchas veces, ese primer relato, y la gente va a encontrar muchas capas de significado esotérico incluso que se pueden, digamos, eh, o sea, es como una leyenda lo que yo escribo ahí, como un mito. Y es lo que todos los cuentos tienen eso, ¿no? Son como mitos urbanos que tienen que ver con lo que la gente no se atreve a admitir de sí misma. Y un poco lo que ocurre con la otra historia, que Juan, Gustavo y Patricio, no sé si pudieron leerla. Sí, también. De hecho, esa creo que fue una de mis favoritas. ¡Ay, Miki! Perdón, es que él también le gusta salir en cámara. Bueno, ahí Ándale, bájate mi amor. en la- eh, yo creo, no sé, no te escucho. No sé, Es que ahí sí. como que te frizaste un poquito, ajá, ¿Mm? y saliste de escena, pero bueno, le decía yo en lo que te ibas, les comentaba yo a la gente que nos esté viendo que justamente ahora estamos teniendo una convocatoria con referente a lo grotesco, ¿no? Gore, tripas, eh, canibalismo, antropofagia, etcétera. Entonces, pues que estamos recibiendo hasta el 30 de septiembre. Y pues iba yo a comentarles sobre qué iba en general tu libro, porque pues ya nos diste unos spoilers bastante interesantes sobre una de las historias, pero yo iba a comentar sobre el libro en general, ¿no? Y pues explicar, ¿no? Que es interesante cómo se entremezcla este deseo enfermizo muchas veces, porque es un deseo que va más allá de lo meramente erótico, sino que parece, como bien comentabas hace un momento, un vínculo malsano que en apariencia da la impresión de que sí, todo está bien, somos felices, no sé qué, no sé qué tantos, pero que al final siempre da ese como que
una sensación de malestar en el estómago. Mm. Ujú. Aunque siempre, Y o sea, siempre que, siempre, digamos, me gusta darle la oportunidad a los personajes de que por lo menos intenten liberarse, la posibilidad de su liberación. Eso es muy importante porque de lo contrario no tendría sentido esa experiencia. Hay gente que la rechaza, ¿no? Que eso es lo que más me genera como intriga, porque hay gente que rechaza esa posibilidad de repente, ¿no? sí, justo es como este momento en el que, pues, no sé, estas películas viejas de, como de los años 80, donde pareciera que la víctima justamente en los momentos finales ya va a liberarse, pero ¡zas! Llega el remate Sí, final y es como de, ¿cómo? O sea, estabas tan a punto de salvarte y pues terminas sí, o siendo devorado o siendo consumido de alguna u otra forma, ¿no? Es como en las películas de slashers, ajá, esas, sí. como en esas. Y a mí me gusta que los personajes se diluyan entre sí, porque si te diste cuenta, los personajes siempre están como demasiado involucrados con las historias de otros. Les afectan muchísimo otras situaciones, como si fueran parte de su propio ser. O sea, y ahí yo me gusta reflexionar un poco con la compasión. ¿Qué es la compasión correcta? O qué es la conexión correcta con los seres, ¿no? Porque ahí que hay relaciones que a veces pueden ser como tiernas, en el caso este de Juan Gustavo y Patricio, el otro relato que les envié, pero que después se van volviendo un poco enfermizas en el sentido de que hasta qué punto una persona se puede involucrar con el dolor de otro y no poder repararlo en el fondo, ¿no? Es como una especie de vicio de la compasión. Como una sobreempatía, digamos, ¿no? Sí, Como me afecta tanto tu dolor que hasta a mí me duele. exactamente. Ujú. Entonces, claro, Sí, justo. claro, uno no puede interferir en la libertad del otro, ¿no? Eso me genera mucho, para mí es muy enigmático eso, porque a veces incluso hay gente que logra como saber lo que le pasa al otro, ¿no? De verdad. Y aún así, no, en filosofía hay un término que se llama la otredad, que ahí es el verdadero enigma, ¿no? Lo otro, que no lo controlamos, no sabemos qué es, pero al mismo tiempo queremos como abarcarlo, sin saber por qué también. Uno no sabe por qué quiere abarcar esa otra edad, que puede ser una persona, puede ser Dios, puede ser la realidad. Sí, justo como, ¿qué hay más allá, no? ¿Qué hay más allá de mi propio ser y por qué me afecta tanto, no? Ese Mm, hecho de algo diferente a mi realidad. Sí, justo creo que es un elemento bastante común, diría yo, en los textos que conforman el libro. mm, Y eso me parece interesante, ¿no? El juego con esta otredad y cómo es que afecta a los personajes, ¿no? El hecho de querer siempre tanto con sobre compasión, como decíamos hace un momento, como con este hecho, este deseo de salvar al otro, mm. sí, como si Tu- tu- fuera una fuerza magnética. Sí, 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 me gusta mucho eso de los magnetismos, ¿no? Eh, Me gusta mucho también la idea de personas, o sea, que a veces yo también lo vivo, ¿no? Como que eh, yo, por ejemplo, para mí la literatura es el gran cine, o es el cine inmediato, porque no tenemos costo de producción ni nada, entonces yo salgo a la calle y se me vienen imágenes que no son mías, ¿me entiendes? O sea, como que tengo esa cosa como que voy caminando y me llegan cosas, entonces muchas veces yo no escribo sobre mí mismo en ese sentido. Hay cosas que yo no sé por qué que me llegan, imágenes, sueños, cosas rarísimas.
es como una antena que va arriba de un auto y va así como captando toda la señal. Y por eso de los viajes, ¿no? Porque con los viajes yo aprendo mucho a nivel psíquico. Y fíjate, justo ahorita te iba a preguntar de dónde sacas tu inspiración para tus textos. ¿No? Ya nos decías hace un momento que son cosas que se te vienen, ¿no? Que de repente estás, no sé, caminando y de repente se te vienen, ¿no? Como la Sí. antena que decías hace un momento. Eh, es, Ajá. a mí, esto que lo quiero decir así muy claro, yo detesto la literatura de terror, por ejemplo. A mí no me gusta la literatura de terror. Tampoco me gusta la palabra escribir. Y a veces tampoco me considero escritor. Porque yo creo que el trabajo que hago es un trabajo como de arquitectura psíquica, a mí me gusta decirlo así, ¿no? Entonces, para mí la literatura llega un momento en que los libros que más me han gustado desaparece el texto, desaparece y queda solamente la experiencia psíquica. Y eso es fascinante cuando ocurre. Entonces, ¿por qué no me gusta la literatura de terror? Porque, y al mismo tiempo escribo tanto de eso, ¿no? Porque siento que como que capto también el terror psíquico de todo lo que me rodea, ¿no? De la situación política de Chile, de Latinoamérica, lo que viví en Estados Unidos, que hay otro cuento que no los envié que tiene que ver con Estados Unidos, de los inmigrantes que yo vi latinos, que sufrían muchísimo, y me afecta mucho eso, ¿no? Entonces, claro, yo transformo eso en imágenes, que tampoco tengo el control sobre eso. La única parte donde yo tengo el control es la parte más racional de enlazar tramas, porque yo lo que hago es escaletas, tengo muchos cuadernos de escaletas, de escenas, y en el fondo lo único que hago es ordenar imágenes. Por ejemplo, hago escaletas así, cuadernos, tengo cientos de cuadernos con escaletas, por ejemplo, acá, y yo voy ordenando imágenes, esa es mi vida en el fondo, ordeno imágenes. Aquí tengo muchas escaletas. En el fondo yo lo único que hago es exponerme y dejo que lleguen y a veces como que me arrepiento de escribir ciertas cosas. Y por eso yo creo que en los textos, y en los textos porque va a salir otro libro pronto, más o menos en el mismo, yo le llamo, digamos, el estilo que yo hago tal vez no es de terror, tal vez un estilo más liminal, de literatura liminal, pero digamos eh, eh, que se me olvidó lo que iba a decir, pero digamos que son textos que muchos son pesadillas que he tenido también, ¿no? O sueños, atmósferas sobre todo, que es lo que más me interesa de la vida, en el fondo. Justo, ¿no? Estos espacios como que abandonados, que parece como si nunca hubiera nadie pisado ese lugar, ¿no? Es Mm. como la propia naturaleza, ¿no? Que en momentos sí puede ser muy bella, pero también estar, puedes estar, no sé, en un espacio abierto, como bien decías tú hace un momento, pero al mismo tiempo sentir todo el peso, ¿no? De esa fuerza que te Y que ata, ¿no? Que siente. y no tiene una explicación, Exacto. no Y que se no tiene puede una verbalizar. explicación lógica. Ujú. Sí, por ejemplo, hablando del tema de los sueños, el tema onírico, yo he tenido muchos sueños donde Ujú. estoy en lugares muy comunes, por ejemplo, en una población, qué sé yo, y hay una energía en el sueño, que no sé qué es, pero que me acompaña incluso después de que yo despierto, y lo arrastro, ese sueño, muchas horas. Y ahí es donde yo hago escaletas para poder registrar. Y muchas veces cuando escribo recuerdo sueños que tuve y que no recuerdo en el consciente, pero al momento de escribir aparecen. Y ya no me doy cuenta y tengo porque me gusta mucho el relato, el género relato y novela corta, porque yo creo que es suficiente. Eh, en eso consta este libro, ¿no? Son 4 novelas cortas en el fondo, o relato, porque quedó como forma de novela, pero por el formato del libro, pero yo diría que son relatos. Sí, yo creo que eso quedó
como que eso queda como que muy, muy evidente, ¿no? En el sentido de que no es una totalidad las cuatro novelas, sino que cada una es, sí, como este espacio rural, como bien decías tú, como que es como que un motivo común, pero al mismo tiempo como que cada una tiene sus propios terrores, ¿no? Mm, Y en el fondo es como estar dentro, sí, justo de una pesadilla. mm, De hecho, eso lo noté bastante, que es como como sensación de estar dentro de un sueño, ¿no? Lo onírico, como mm. decías hace un momento. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Y yo, de hecho, hasta pensé que justo una de tus mayores inspiraciones estaba en los sueños, porque de repente pasa, ¿no? Que estás soñando algo y el día siguiente piensas, wow, esta es una gran historia, yo creo que quedará muy bien plasmada en tal o cual formato y lo escribes para no olvidarlo. No sé, a mí también me pasa a veces que sueño cosas muy espantosas, pero digo, y me despierto todavía con esa sensación, ¿no? De que se me oprime el cuerpo, pero el día siguiente digo, wow, qué buena historia, la voy a escribir. Sí, Entonces, sí, porque es sí, el punto, entiendo eso, justo lo que dices. ese es el dilema que yo tengo, porque a veces me gustaría escribir cosas más elevadas, pero en este minuto no escribo ese tipo de cosas porque siento que, eh, o sea, salen esta historia y me doy cuenta que tiene mucho que ver con el tema político o con la situación psíquica de la sociedad, ¿me entiendes? Hay una novela al final que es muy densa, que se llama Gallambo, ¿no? Esa no la envié a ustedes, que es sobre una trabajadora sexual que está atormentada por, digamos, situaciones paranormales que no entiende y que la atormentan muchísimo. Y, y en esa novela incluyo, digamos, muchas cosas políticas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo fui testigo fue que en algunas protestas vi que hacían brujería, por ejemplo. Entonces yo siento que la política en este caso tiene varios niveles de manifestación. Y por alguna razón yo me topo siempre con el nivel más escondido. Yo vi como unos haitianos, por ejemplo, cerca de acá, quemaban carne podrida en medio de las protestas, mientras se incendiaba el país. Y eso me pareció súper interesante porque después yo lo empecé a escuchar de otras personas que vieron eso mismo. Entonces, digamos que de alguna forma los personajes siempre se están diluyendo con el entorno para descubrir esa verdad que puede ser muy incómoda. Y esa verdad muchas veces tiene que ver con la verdad de uno mismo o de los personajes mismos, que es lo más difícil de explorar. Sí, yo creo que está muy presente también este factor psicológico, aparte de todo, porque precisamente, ¿no? Es como adentrarte un poco en qué es lo que piensan los personajes. Independientemente del género, yo creo que eso es un gran acierto en la mayoría de las historias, ¿no? Como que mostrar parte de ese mundo interior y a veces el horror que siente el personaje, porque precisamente no sabes qué gente va a leer el texto y va a decir, oye, yo también experimenté eso, o incluso gente, ahorita que dices lo de la protesta de en tu país, a lo mejor Mm. gente en tu país que dice, no, pues yo también estuve en esa protesta y también vi eso y me provocó esto y esto y esto, igual que el personaje. Entonces, eso es yo creo que lo, lo más interesante, ¿no? Cuando tú fabricas la psicología de tu personaje, la forma en la que piensa y no sabes cuánta gente realmente se puede identificar con ese comportamiento del personaje. Yo creo que ahí reside lo interesante, ¿no? Y la forma en que la literatura puede tocarnos, sea del género que sea. Y yo soy convencido de que los personajes son entidades vivas. Por ejemplo, en las facultades de literatura, y una razón es porque yo estudié literatura, o sea, estudié un tiempo literatura, es que se racionaliza al personaje, pero en el momento es que los escritores y sobre todo los artistas en general no son seres en el papel, son entidades psíquicas que están vivas, son seres vivos.
Y por eso, claro, por ejemplo, este el personaje de Pamela Moyano de Juan Gustavo y Patricio, del judío este, yo conocí a esa señora y se quedó impregnada en mí, ella, como una radiografía en mi psique. Entonces, claro, como que yo la invoqué para ser el personaje y ella se movía sola en la historia. Era ella, digamos, en una cuidadora de pacientes psiquiátricos. Sí, sí es interesante, ¿no? Cuando un escritor se involucra tanto con sus personajes, porque de hecho son gente que ha conocido o que de alguna forma los ha impactado en sus vidas. De hecho, me viene a la mente ahorita cuando Gustave Flaubert decía, Madame Bovary soy yo, ¿no? Es como de que somos una misma entidad. O sea, ella soy yo y yo Sí, soy ella. Ajá. sí, Entonces, eso me parece interesante también. sí, por eso yo creo que la literatura es algo muy delicado, ¿no? Y no es gratuito porque uno está metiendo, digamos, eh, experiencia en la humanidad, por así decirlo. Uno no calibra eso. En el caso de que se lea o que se vea la película, en el caso eh, y las personas que uno conoce también se quedan en uno, de verdad que sí. Y empiezan también a vivir. Sí, de alguna forma como que se vuelven parte, ¿no? A veces incluso hasta una especie de, ¿cómo le llamaban? Tulpa. Creo que algo así, Ah, sí, tulpa. sí, sí. Sí, esta entidad que vas como que creando, ajá, y en ese sentido te acompaña, ¿no? Mm, Durante toda tu vida de alguna forma. exactamente, sí. Y por ejemplo, en el caso del cuento, que para mí también es mi preferido, de este Juan Gustavo y Patricio, ¿no? Que, eh, yo estudié un tiempo Cábala, o sea, me adentré un poco en ese mundo. Sobre todo escuchaba rabinos húngaros. De hecho, ahí en la novela también hay un rabino húngaro, que influencia a este personaje, este empresario judío que aparece en la novela. Y me sorprendía a veces que hay ciertas como interpretación de la cábala que permiten la venganza, por ejemplo, o permiten ciertas cosas que podríamos clasificar como hechizos, ¿no? Como eso, o sea, porque en ese cuento en particular siempre está como la moral latiendo, así que esto me lo permitió Dios o no. No sé si te acuerdas un poco de lo que va la trama de esa novela, que el personaje, este empresario judío, siempre está como con esa culpa y con esa duda de que si hizo lo correcto o no, y al final termina admitiendo que no, que, que lo que hizo al final fue muy, muy espantoso, ¿no? Como esa venganza que hace, ¿no? Sí, justo. Justamente es esa venganza, ¿no? La que lo atormenta constantemente a lo largo de la historia. Y cómo es que él se siente, ¿no? Atrapado por esa disyuntiva de si, no, es que sí hice lo correcto, no hice lo correcto. Ajá. Es como un hechizo que sale mal en el fondo Exacto, y que en lugar y, de lastimar a la persona que él quería, en el fondo se terminó haciendo más daño él. mm. Mm. Y no sé si te acuerdas que hay un momento en la confesión que es como que Pamela se transforma en una especie como de sacerdotisa que lo escucha, ¿no? Como que se arma la situación espontáneamente y ahí él puede liberarse, digamos. Ah, ya lo spoileaste, por cierto. No, pero es un spoiler así, o Más sea, que no se jugosos. entiende. Sí, sí. Ujú. O sea, en Bueno. realidad uno no sabe si o sea, uno no sabe si el personaje se libera o no porque desaparece. Ujú. Bueno, entonces, ya para
ir cerrando, nada más me quedan dos cositas que te quería yo preguntar. La primera es, ¿cómo fue que te contactaron de esta editorial en España para editar el libro? ¿O cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Sí, eso es súper interesante porque yo antes había publicado solamente en antologías, así en concursos, también en España. Sin embargo, ahora dije, voy a enviar este relato así como para probar suerte a otros países, porque en Chile se utiliza mucho la autoedición y yo no tenía los recursos para publicar un libro que es muy caro. Y sí, dije, bueno, voy a intentar con una editorial tradicional, que son las que no, a uno no le cobran, ¿no? Entonces fue lo que hice, la mandé a España, a varias editoriales, y esta editorial la aceptó y la publicó. O sea, publicaron el volumen de relato. ¿Y te han hecho entrevistas allá o algún proceso de difusión? O sea, eso también estaría interesante que compartieras. ¿Cómo fue tu Sí. experiencia? O sea, O sea, todavía no empieza, porque digamos que todavía no tengo la presentación con ellos, la voy a tener en octubre, por razones de tiempo. Entonces ahí seguramente vamos a... Porque yo lo estoy haciendo acá en Chile, digamos, una difusión con revistas. Estoy recién como empezando a difundirlo, así, digamos. Nunca lo había hecho, ¿no? Y además que yo soy muy... no me gustan las redes sociales. Entonces esto es nuevo, así como... Me mantengo súper lejos de las redes sociales y bueno, ahora estoy ingresando de nuevo a las redes sociales y seguramente tendré entrevistas allá en España, o sea, telemáticamente, ¿no? mira, entonces, aquí en Cósmica Fanzine desde México tenemos, digamos, por decirlo así, una primicia en el sentido de que somos los primeros en presentar tu libro. O sea, Sí, exactamente. qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, Entonces, no sé, yo pensaba que ya te habían dado alguna difusión allá, pero bueno, sí, surprise. se está preparando. Ujú, Ya en el próximo mes tengo o tal vez el próximo miércoles, ahí tienen que coordinar los tiempos ujú, porque igual es como, digamos, seguramente para ellos es una apuesta, digamos, publicar a un autor chileno allá en España, tan lejos. ujú, Y aunque ellos también tienen distribución en todo en Hispanoamérica, o ujú, sea, el envío es gratuito y porque tienen imprentas en distintos países, entonces la persona cuando compra el libro, no sé si se importa de España o del mismo país, no tengo muy claro eso, pero ujú. Bueno, pues esperemos que todo salga muy bien y se distribuya en varios lugares, porque son textos muy interesantes. Y antes de pasar a la última, este, bueno, pregunta o cuestión, digámoslo así, aquí te mandan un aplausito. ¿Ah? gracias. ¿Mm? Y pues ya para ir finalizando, coméntanos, cómo se llama esta editorial y dónde se puede conseguir, o sea, a través, tienen página de web ellos, am, Sí, se llama Ediciones lo, Whitby, es una... ediciones Bibli, ¿sí? ajá, Ediciones Whitby es una editorial ajá, reciente, ah, fue creada, si no me equivoco, en el 2014. Entonces es una editorial nueva que está lanzando libros y tiene varias colecciones, varios sellos. Y este libro fue publicado en el sello El sabor de lo prohibido, que es de literatura erótica en general. Pero tiene otros sellos, por ejemplo, si no me equivoco, Símbolo, que es literatura eh, normal, por así, o sea, sin género, o sea, literatura. Tiene otros sellos, si no me equivoco, de literatura infantil, de ensayo. Es una editorial muy completa, a pesar de ser nueva. Y es una editorial tradicional también, o sea, a los autores no se les cobra por publicar sus libros. Ellos se encargan de todo el proceso de maquetación, edición y distribución. Y el libro se puede obtener, si no me equivoco, ya está en Amazon y también en, bueno, un montón de librerías, pero si quieren el envío gratuito, tienen que comprarlo directamente en el link de la página que está en mi Facebook.
sea, perdón, en mi Instagram y en mi Facebook también. Sí, el envío es gratuito cuando se compra por ahí. Muy bien, así que pues ya lo escucharon. Así que todos los que estén interesados en adquirir el libro de Cuentos Sofocados de Camilo Sarce, pueden hacerlo a través del enlace de Editorial Whipley, que va a estar en las redes sociales de Camilo. Ya dejaremos el enlace en la descripción de este video que se va a guardar en Facebook durante algún tiempo y estará disponible en YouTube. Así que Perfecto. pues estén al pendientes. Camilo, no sé si quieras dar un último comentario antes de pasar a la última parte de esta presentación. Lo único que puedo decir es que si les gusta la literatura extraña, que incluya muchos temas al mismo tiempo, o sea, que no sea solamente una línea narrativa, sino que varias cosas sucediendo al mismo tiempo, literatura que cuestiona la realidad desde el punto de vista espiritual, psicológico, físico. Si les gusta ese tipo de literatura que podría volverse, digamos, extremadamente intensa, yo se la recomiendo porque de verdad que son textos muy intensos, ¿no? Yo también experimenté eso al escribirlo, porque, digamos, las experiencias que ahí se despliegan son de amor profundo, o sea, todo es muy desbordado, ¿no? No sé cómo experimentar a los lectores, pero yo experimentaba que a veces me diluía con lo que estaba escribiendo, ¿no? Como si me desdoblaba, una cosa así como muy acuático. Muy onírico también, Sí, muy sí, liminal, como decíamos hace un momento, ajá. sí, Como esta sensación de, carajo, soy el último ser humano en la Tierra. sí, sí. Exacto. Es una soledad igual muy habitada, o sea, como que es una soledad de los personajes que está llena de cosas. Bueno, entonces pues ya lo escucharon, ya tenemos una lectura. Me encanta cuando gritan los vecinos. Bueno, eh, entonces pues ahí lo tienen. Y pues como última cuestión, pues ya nos diste spoilers de varias historias, pero yo creo que estaría genial si nos pudieras leer, aunque sea un pedacito de en viva voz de alguna de ellas. Espero no haber dado demasiados spoilers, porque Bueno, no sé qué opinas. al menos dejaste, al menos dejaste los más jugosos para el Sí, final, creo yo. Sí. bueno, voy a leer ahora el arranque del libro. Así, Eh, adelante. Estoy abriendo acá. Bueno, Él arranca así comienza y yo creo que este párrafo abarca todo lo que pasa igual después, ¿no? Como que a pesar de ser de una historia particular, abarca el libro entero. Me senté, no calentaba el sol donde me senté, no hacía frío, una claridad fresca impedía el calor, estaba alta en el cielo, era una nube, no, tal vez no, era más bien una estela transparente que limpiaba los ojos, también la mente, por eso se veía tan re bonito el cielo, quiero decir celeste, sin ningún nubarrón, por supuesto. Por lo tanto, yo podía respirar con todo el cuerpo sin dejar de mirar el cielo. La claridad y el cielo eran una misma cosa, detenían la tarde, pues a las 2 de la tarde las cosas quedaban detenidas y sonaban los árboles. Por Dios que estaba rico el aire, me acercaba al sol, tenía la nariz helada, entonces me acerqué más y quedé en el ángulo perfecto. Pero en esa visión del sol, de la luz difuminada en los párpados, pues los tenía semicerrados, me quedé mirando parte del techo de la casucha que tenía al frente cuando los abrí, y el techo sobresalía hacia la calle, quedaba más arriba de la muralla dejando un espacio. Por encima cruzaba el sol, por los hoyos que dejaron los clavos, qué sé yo, y la luz se rompía en un prisma, iluminaba y acaloraba el interior. Fue cuando sentí una pena. Del helor de las manos me vinieron
unos celos antiguos, quedé paralizado, medio muerto. Ese debe ser el frío de los muertos cuando sienten. Eso, eso es el arranque, por así decirlo. Sí, a mí también me gustó mucho cuando lo leí la primera vez y creo que compacta muy bien esta sensación precisamente de sofoco de cuando estás tratando de escapar, como de una pesadilla de la que intentas salir e incluso cuando te despiertas todavía tienes esa sensación como que sientes que el corazón se te va a salir y se te van todas las fuerzas. Yo creo que ese pequeño extracto que nos acabas de leer compacta muy bien esta idea. Mm. Por eso lo elegí para, Sí. digamos, una muestra. Bueno, entonces, pues Camilo, esto yo creo que ya marca el fin de nuestra presentación del libro, una que espero que haya sido de tu agrado. Yo por lo pronto me lo pasé muy bien en estos momentos y cosa que es rara porque pues yo soy una persona que no le gusta estar en el foco de este tipo de entrevistas, pero pues yo creo que ha sido un momento muy interesante y espero que a la audiencia también le haya parecido interesante y pues ya saben dónde encontrar el libro de Camilo, va a estar los enlaces en sus redes sociales. Y pues antes de despedirnos, pues muchas gracias por elegir el espacio de Cósmica Fanzine para la primera presentación de tu libro y pues no sé si tengas una última cosa que decir antes de pasar a los anuncios parroquiales de aquí Cósmica Fantasy. Eh, no creo que no tengo nada más que decir, solamente que en el caso de que adquieran el libro, que ojalá sea así, que lo disfruten y tengan, digamos, una experiencia liminal, como se dice, ¿no? De la propia literatura. Y gracias a ustedes también Eh, por este espacio. no, al contrario, muchas gracias a ti por también por escoger el espacio de Cósmica Fancy. Ya cualquier autor que quiera venir a promocionar su texto, su trabajo artístico, aunque no sea escritor, que sea investigador, que sea artista de cualquier otra índole, también es bienvenido aquí. Y pues ya para ir finalizando, dar los anuncios parroquiales que ya lo comentaba hace un momento, pero sigue abierta nuestra convocatoria de lo grotesco, dedicado a el gore básicamente, o sea, sangre, tripas, antropofagia, monstruos, todo lo que nos quiera mandar de cuento, microficción. También recibimos poesía, en todas sus formas. Recibimos artículo, reseña, ensayo y también recibimos en parte um, textos, bueno, monólogos de teatro o extractos de teatro, también los recibimos. Y pues estará abierta hasta el 30 de septiembre. Y también tenemos abiertas nuestras convocatorias permanentes del Cósmica Fancy Podcast para que nos manden sus textos y alguien del staff les dé voz para que sean transmitidos por Spotify y todas las plataformas donde se distribuyen los podcasts también. Y también tenemos abierta permanentemente esta convocatoria para el Cósmica Show, donde no solamente um, hacemos entrevistas, sino también, como en este caso, una presentación de libro, como la que acabamos de hacer. Y por último, también recuerden que tenemos abiertas nuestras convocatorias permanentes de ensayo, reseña, artículo y entrevista escrita, que recuerden, esas son o sea, de temática abierta. Y sin nada más que agregar, pues eso sería todo. Muchas gracias Camilo por tu tiempo, por estar aquí en esta transmisión y
pues eso es todo. Nos vemos en una próxima edición. Chao.